Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, el programa donde hablamos sobre fotografía latinoamericana. Ya lo saben, Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, nos den sus comentarios, sus sugerencias. Lo pueden hacer por allí, por @fotoconfede. Este programa y los más de 300 programas que ya hemos hecho, recuerden que los vas a escuchar en las diferentes plataformas de Spotify y de YouTube. Todos los jueves una nueva entrevista con un fotógrafo o fotógrafa latinoamericano con quien vamos a estar descubriendo y hablando acerca de nuestra fotografía. En el programa del día de hoy nos vamos a Chile, nos vamos a Valparaíso, para encontrarnos con Rodrigo Gómez Rovira, fotógrafo documental, entre otras profesiones. Con él estamos en este momento en el programa. Rodrigo, muy buenos días al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por todo tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Nacido en Chile, con un pasado importante por Europa, puntualmente por Francia, donde, entre otras cosas, estudiaste psicología, te dedicaste al mundo de la fotografía y hoy tenés una trayectoria muy interesante, muy importante allí en Chile. Ya vamos a llegar a hablar un poco de todo eso, pero primero, Rodrigo, ¿cómo llegas? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto de la fotografía? Mira, como tú bien dices, yo nací aquí en Chile, en la capital, en Santiago, y a los 6 años nos fuimos con mi familia a Francia por el exilio de mi padre, de mi madre y de mi padre. Y entonces yo crecí allá en una especie de doble realidad, ¿no? En mi casa, el departamento que vivíamos era Chile, 100%. Nunca hablamos en francés, los ritmos de vida familiares eran los mismos que vivo hoy día con mi familia aquí en Chile, las celebraciones, las comidas, la música, y uno salía a la calle a jugar a la pelota con los amigos en el barrio o al colegio, o más grande después a pequeños paseos y viajes, y estábamos en Francia. Entonces yo nací como con esa doble existencia. Y fui al colegio, entré a la universidad sin saber bien qué quería estudiar, porque más bien qué quería hacer en mi vida, no tenía idea. Y opté por una carrera bien amplia, más bien humanista, que era Ciencias Humanas y Comunicaciones. Y ahí me fui especializando, como tú dices, en psicología, y ya estaba terminando la carrera, a punto de recibirme, y empezó a hacerse realidad lo que era un mundo universitario exquisito, de lecturas, de profesores entretenidos en Francia, de compañeros, de fiesta, y empezó eso, lo empecé a ver que se estaba acabando y que iba a empezar una vida concreta, donde iba quizás a tener que hacerme cargo de pacientes, de trabajar en hospitales, y eso pensé, no, esto no es el cotidiano que a mí me excita, digamos. Mi familia trabajaba, mi padre junto con mi madre trabajaban en el mundo de la cultura, particularmente en el mundo de la música. Entonces yo crecí en una agitación permanente, ¿no es cierto?, en una especie de caos del cotidiano ligado al exilio de mis padres, que estábamos, en el fondo vivíamos en un lugar, pero con el deseo de estar en otro, y con mucha agitación social, política, amigos que venían a la casa, que tocaban guitarra, que íbamos a un concierto, que entrábamos a una imprenta. O sea, había un ritmo cotidiano que no era para nada sistemático, constante,
Y entonces yo veía que me estaba dirigiendo hacia algo justamente que se alejaba de eso y no me sentía muy cómodo. Y entonces quizás para eso me sirvieron esos estudios, en parte. Me hice dos preguntas súper que hoy día encuentro, ahora que estoy más viejo, las encuentro súper atinadas, porque en ese entonces tenía 23 años, no sé, 24 años, era muy joven, y dije, ¿qué es lo que sabes hacer tú? Pero así, de una manera súper amplia. Entonces dije, bueno, yo tengo ciertos gustos y facilidades para relacionarme con la gente, para entrar en contacto, para poder preguntarles cosas y establecer una relación. O sea, tengo una onda así con el mundo exterior que me nace bastante natural, ¿no? Y después, ¿y dónde están tus fuertes? ¿Cuáles son tus fuertes? Bueno, que vengo yo solo preguntándome esto, en una cafetería en la universidad. Bueno, que vengo de una familia ligada a la cultura, o sea, yo por ahí tengo conocimiento de cosas, porque he visto trabajar a mis viejos, porque les he ayudado, he trabajado con ellos. Bueno, y con eso dije, ya, entonces con esto tengo que encontrar un oficio, una profesión, porque no me voy a poner a estudiar otra cosa. Ya mi familia ya se había vuelto a Chile, yo vivía solo en un departamento, entonces trabajaba los fines de semana, en las noches, para costear mis gastos, o sea, ya estaba metido en la vida adulta, digamos. Entonces no podía permitirme entrar a estudiar otra cosa. Y un amigo se para, bueno, y pensé, bueno, quizás podría trabajar en un centro cultural, podría... por ahí estaba como pensando posibilidades, ¿no? Y un amigo llega y se siente, me dice, hola Rodrigo, un amigo francés, se sienta, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿en qué estás? Me dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de estudiar historia del arte y voy a entrar a estudiar fotografía. Y dije, buena, te felicito, Dominique. Y nos tomamos café y se fue. Y yo dije, fotografía, eso es lo mío. Ahí está lo que estoy pensando, porque fotografía es una cosa artística que tiene que ver con el mundo de la cultura, es algo que está abierto hacia el mundo, pero que también me permite decir lo que yo opino, me va a permitir viajar, es un oficio que me da una cierta independencia, y desde ese minuto, sin saber nada, aparentemente, decidí en mi interior, sin decirle a nadie después de varios años, pero así como en mi rincón más escondido, dije, soy fotógrafo. A partir de ahora soy fotógrafo. Eso estamos hablando de más o menos, desde ese día hasta hoy, ¿cuántos años han transcurrido? Más o menos. 35 más o menos. 35 años. ¿Qué tanto, desde tu punto de vista, qué tanto ha evolucionado la fotografía en esos 35 años? Desde la parte conceptual, obviamente, pues la parte técnica ya sabemos todo lo bueno y lo malo de la fotografía en ese sentido, pero desde la parte conceptual. Yo creo que cuando yo empecé a hacer fotografía, la fotografía se hacía mucho cargo de dar cuenta del mundo. Y hoy día es una especie de ecuación entre tratar de entender qué es lo que hace uno en el mundo. O sea que hay una dimensión autoral mucho más general en quien hace fotografía. Antes uno era reportero y iba a cubrir una situación o iba a hacer un reportaje y restituía una realidad, y luego el medio que utilizaba esas imágenes opinaba sobre esa realidad. Hoy en día, quien opina, quien plantea un punto de vista es el fotógrafo o la fotógrafa. Si bien siguen existiendo esos intermediarios sigue existiendo editores y eso, pero en forma como masiva, yo creo que los fotógrafos y las fotógrafas hoy día, de los jóvenes incluso,
están también en una postura de plantear lo que ellos sienten, lo que ellos quieren decir a propósito del mundo que están viviendo y que están fotografiando. Esta es la diferencia. A ver, fotografía documental siempre ha existido, no vamos a decir que es algo nuevo o que nació hace muy poquito. Hay una tendencia a cada día estar trabajando más con obras documentales. No vamos a decir que está desplazando el fotoperiodismo, porque el fotoperiodismo sigue existiendo, sigue estando, ya hoy no en un formato impreso, sino digital, pero hay una gran tendencia hacia el documentalismo. Y dentro de ese documentalismo, como nos gusta el ser humano clasificar y ordenar todo, se habla mucho en este momento, sobre todo acá en Latinoamérica, no sé si coincidís conmigo, con el tema de la fotografía de memoria. Estamos haciendo una fotografía que nos está contando la historia de ciudades, de regiones, de países, que normalmente hace algún tiempo atrás no era tan así, no era tan abierta, no era tan expresiva como lo es hoy en día. No sé si coincidís conmigo. Bueno, la fotografía desde que existió, yo creo que desde su invento, las primeras personas que empezaron a practicarla, yo creo que inmediatamente tomaron conciencia que habían descubierto algo que trataba sobre la memoria. O sea, si hay una disciplina humana que trata directamente, permanentemente sobre la memoria, quizás la fotografía está dentro de las más relevantes, digamos. Entonces yo creo que la memoria siempre ha estado, pero es cierto lo que tú dices, que hay una tendencia, pero yo creo que tiene que ver un poco con lo que yo decía antes, como una tendencia a hacerse cargo, una voluntad de hacerse cargo de lo que está pasando y de lo que uno plantea, ¿no? Entonces, si bien cuando el inicio del fotodocumentalismo, digamos, los años después de la Segunda Guerra Mundial, quizás como ahí con más fuerza, había una voluntad de descubrir el mundo. Todavía había muchas historias humanas, muchos lugares que no eran tan, no habían sido tan vistas como a la diferencia de hoy, ¿no? Y eso ha evolucionado de una manera así muy exponencial, ¿no? Después con el invento de la televisión, las imágenes empezaron a circular de manera mucho más ágil que la fotografía, y ahora, ¿para qué decir con internet, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía hoy día, como está navegando junto a otras tipos de imágenes, que no sucedía tanto en los años 50, 60, hasta 70, 80 quizás, entonces como que daba cuenta del mundo, lo documentaba. Pero hoy día, como hay tantas imágenes que circulan con otros medios, entonces la fotografía tiene una relación o una necesidad o quizás un deber de frenar el asunto, de trabajar de detener un poco el caballo, y de tirar la rienda, y entonces de mirar las cosas con otro tiempo. La fotografía impone la contemplación, que eso no permite el cine, ponte tú. O sea, uno ve una película y las imágenes van pasando y uno las va acumulando y las va registrando o no, pero la fotografía te permite mantenerte varios minutos frente a una imagen, te permite tener un libro y verlo hoy día y volver a verlo 10 años después. O sea, hay un trabajo que está como a escala humana con la memoria. Y en el fondo como que eso se reveló, se hizo más patente, más necesario, más importante, yo creo, podríamos decir, gracias a la digitalización de la fotografía, ¿no? A la digitalización de las imágenes y a su circulación un poco esquizofrénica en algunos casos,
Entonces muchos trabajos fotográficos como que plantean como, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se hizo antes de lo que nosotros estamos haciendo hoy día? A ver, y si las juntamos estas cosas, y si empezamos a dialogar con con otras personas que trabajaron en otro momento, que dieron cuenta de algo, y eso lo tensionamos o lo asociamos o lo oponemos a lo que está pasando hoy día. Entonces, ese juego con el tiempo y con la memoria efectivamente está pasando. A mí me encanta y está muy ligado a mi práctica fotográfica, y quizás mientras te hablo me doy cuenta que el hecho de que haya tanta abundancia y una circulación tan ágil, la fotografía como disciplina y como herramienta ha permitido abrir una puerta que quizás siempre estuvo, pero hoy día es más visible, digamos. Está buenísimo eso que todo esto que nos estás contando ahora, un poco por tu formación, por tu experiencia, porque tenés la facultad para hablarlo, obviamente. Y mientras me estás haciendo todas estas reflexiones, me llega a la cabeza la pregunta de, hoy en día se cuestiona mucho la veracidad de algunas imágenes, no vamos a decir de todas, ¿no? Porque globalizar no es sano. Pero me llega la pregunta, si se está cuestionando tanto muchas imágenes que se publican hoy en día, y estamos hablando en este momento, tema puntual, el rol, la conexión que hay entre la fotografía y la memoria, la fotografía y la historia. Tenemos que exigir, la pregunta es, ¿le tenemos que exigir más a la fotografía o le tenemos que exigir más al autor de esta fotografía? Porque por ahí dicen, bueno, hay fotografías que no dicen la verdad. Digo, pero no es la fotografía la que está mintiendo. El que está mintiendo en todo caso sería el fotógrafo. No sé si coincidís allí. ¿Hay que exigirle más a la foto o al fotógrafo? Mira, yo creo que la fotografía ni el autor nunca dicen la verdad. A ver. Porque cuando yo ahora estoy frente a mi computador y te veo a ti con un fondo azul, y alrededor de mi computador está mi escritorio, donde hay unos cables, hay unos discos duros, hay unos libros, hay un cuaderno, después hay una impresora, después hay una ventana con un patio etcétera, ¿no? Entonces yo puedo hacer una imagen aquí donde estás solo tú con el fondo azul. Eso es la realidad de lo que yo estoy viviendo. Es parte de una verdad. Y entonces yo tengo que tomar permanentemente, al hacer el acto fotográfico, una decisión, un punto de vista. Yo podría irme 6 metros más atrás y fotografiar toda la pieza y el computador ser un elemento pequeñito. ¿Esa es la realidad? No sé, depende de lo que yo estoy sintiendo ahora. Estoy muy conectado contigo y con nuestra conversación, entonces la imagen que voy a hacer es de tu cara con el fondo azul, o estoy medio desconcentrado, pensando en otra cosa, y la imagen engloba muchos elementos más, ¿no es cierto? Entonces cuando uno hace una foto, necesariamente tiene que tomar una decisión, tiene que tomar un punto de vista, ¿no es cierto? Y finalmente lo que hace es que da cuenta de una sensibilidad, elabora un relato, y de nuevo elabora un relato desde mi propia historia, mis opiniones, los dramas que he tenido yo, o sea, lo que constituye mi persona y mi manera de ver el mundo, tampoco da cuenta de la verdad o de la realidad. Entonces es un juego, lo digo en forma provocadora, pero permanentemente es un juego. Cuando un historiador cuenta la Primera Guerra Mundial, ¿es lo que fue la Primera Guerra Mundial? Claro. No, es una parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial.
Entonces, yo creo que a la fotografía no hay que endosarle nunca ese rol de la verdad. Uno siempre tiene que tener claridad de que uno está viendo, y eso te permite algo extraordinario, que en el fondo es que el lector siga construyendo una cierta verdad, y entonces que la imagen que uno propone sea como un interruptor hacia otras realidades, las realidades de la persona que ve esa foto. O sea, es algo que no está fijo, que no es absoluto, no es determinante o determinado, ¿no es cierto? No es una respuesta una fotografía. Una fotografía, en mi concepción de lo que he ido haciendo y de lo que hoy día estoy convencido, una fotografía o un grupo de fotografía es una pregunta, es algo que abre hacia otra cosa, ¿no? Lo que sí es importante que el autor tiene que ser sincero. El autor o la autora tiene que ser de verdad. Tiene que ser, no significa eso que tiene la verdad, sino que tiene que tener esa fuerza para decir, oye, mira, estoy haciendo esto. Estoy haciendo un reportaje sobre Gaza con inteligencia artificial. Mierda, pero estoy loco. No sé si estoy loco, pero eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Pero no puedo, lo que yo creo que está mal, es que yo planteo un reportaje sobre Gaza como si yo hubiese estado ahí bajo las bombas, en circunstancia que lo estoy haciendo con inteligencia artificial. O sea, no puedo mentir. Claro, se entiende. Pero sí puedo hablar del mundo desde una perspectiva que no es la verdad. Hubo en una conversación con un fotógrafo, si mal no recuerdo, fotoperiodista de Colombia, hablando un poquito de esto, me dejó una frase que me marcó mucho, que dice, puntualmente sobre el fotoperiodismo, dice, no dice ni una verdad ni una mentira, dice algo que está sucediendo, dice lo que está sucediendo, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención, pues dice, no dice ni una verdad ni una mentira, dice lo que está sucediendo. Agarrándome de esa frase, y con esto que estamos comentando ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en Chile o en Latinoamérica? Ahí lo dejo a tu criterio, en tu visión, con respecto a la fotografía hoy en día, con esto de la memoria, con esto de todo ese movimiento social y cultural que se está dando en Latinoamérica, producto muchas veces de políticas muy pocas acertadas, lamentablemente, y muchas cerradas, desafortunadamente. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está contando en Latinoamérica a través de la fotografía? Mira, yo creo que América Latina es un continente, Chile es un país en particular, pero que está ligado obviamente unas con otras, lo que pasa en Venezuela, en Argentina, en Brasil, etcétera, en México, en Bolivia. Nosotros vivimos en un continente que está en movimiento, la olla está cocinando. No estamos sentados en la mesa con todo impecable, la carne bien cocinada, las verduras crocantes, no, se están haciendo las cosas. Y eso es muy atractivo, es muy excitante y es una gran dificultad también. Porque en el fondo no hay nada muy acabado, no hay nada muy determinado, y quizá no va a cambiar nunca, porque es nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Y nosotros a veces, desde mi punto de vista, un poco en forma infantil, queremos tratar de ser como otros que aparentemente hacen las cosas bien o mejor, y finalmente no sé si están así. Yo he tenido la fortuna de circular harto en países europeos, y estuve la otra vez en Suiza, imagínate, en Suiza, donde uno podría decir que Suiza es un país
o en Suecia, países que son así como ejemplares, y yo les preguntaba, le hacía una pregunta parecida a la que tú me haces, me decían, nuestro gran problema es que estamos aburridos. Estamos aburridos, no sabemos, o sea, podemos postular a todos los proyectos y nos dan la plata para lo que queramos, pero no sabemos de qué hablar, porque es todo plano, está todo silencioso. Imagínate que fui a una feria en un pueblo de Suecia y la feria estaba en silencio. Era como entrar a un hospital estando en una feria. Y tú sabes que en América Latina, bueno, no solo en América Latina, pero en todos los continentes del sur en general, uno entra a una feria y tal, y eso en el fondo es lo que también a uno le gusta de ir a la feria, que la señora te dice, ay, venga para acá, caserito, aquí le tengo, y entonces uno está como no sé, pues como el infierno, porque es muy parecido a estar dentro de una cárcel, y es el paraíso porque está lleno de gente, de excitaciones, de conversaciones, en fin. Entonces nosotros tenemos eso en América Latina, y yo creo que eso es una gran suerte, de que nosotros seamos de aquí y que podamos circular en este caos, en este movimiento, en esta efervescencia, con cierta facilidad, digamos, porque es nuestra cultura, porque tenemos códigos para poder circular en esa feria, en ese pasillo, ¿no es cierto? Ahora, claro, pasan cosas tremendas, hay desigualdad, hay pobreza, hay tráfico de droga, hay corrupción, y eso en términos de lo cívico, de lo humano, de lo republicano, es muy desestabilizante, ¿no es cierto? Y de eso también hay que hablar, pero en el fondo a veces nosotros aquí en América Latina, respecto a la fotografía, queremos como deseamos tener estos grandes centros, decimos, pucha, aquí no hay un centro de la fotografía, o no tenemos librerías, no tenemos exposiciones, ¿te fijas? Y es cierto que hace falta, ¿no? Pero en el fondo yo creo que lo esencial cuando uno es fotógrafa o fotógrafo o que trabaja con las imágenes es que estamos en contacto con la vida, y la vida aquí en América Latina está viva. En Europa está está un poquito más decaída, siento yo. Ya que me tocas el tema de lo que acá nos falta, que muchas veces nos quejamos, y ahí tenés toda la razón, que nos falta esto, nos falta el otro, nos falta concurso, nos faltan bibliotecas, libros. Sos el coordinador artístico y el director general, director artístico y coordinador general del Festival Internacional de Fotografía Valparaíso, un evento que tiene peso internacional. ¿Qué es lo que se está presentando o cuáles son los temas que realzan este festival? Mira, este festival tiene una particularidad que después de estar haciéndolo nos dimos cuenta que era bastante poco común, que es un festival que es 100% de creación, es decir, nunca hemos invitado a una fotógrafa o a un fotógrafo a que venga a exponer. Solo hemos invitado a gente a que venga a trabajar con nosotros, a hacer cosas, a producir imágenes, a editar libros, a hacer instalaciones en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una multiplicidad de dispositivos en el cual uno viene a arriesgarse, a pensar juntos, a tomar decisiones, a equivocarse. Está en esa lógica de estar en la vida, de estar en el movimiento, de no tenerle miedo al error o a que no es lo importante no es que esté todo fantástico, impecable,
pero detrás de eso que no haya una experiencia, ¿cierto? Que en el fondo nosotros lo que planteamos es vivir una experiencia y se ha transformado en un encuentro donde efectivamente hay una experiencia humana de gente ligada a la fotografía, de gente que practica la fotografía, donde nos juntamos a trabajar y hacer cosas. Entonces hay talleres, hay brigadas fotográficas, hacemos una revista que cuando parte el festival no existe y que se va haciendo a medida que el festival va desarrollándose y que se imprime la última noche en la rotativa de Valparaíso y se distribuye gratuitamente al otro día. Entonces tiene esa lógica, ¿no es cierto? Y también tiene, cuando tú decías que uno se queja, está bien, uno siempre quiere cosas más y quisiera mejor, ¿no es cierto? Pero en el fondo uno también tiene que hacerse cargo de su propia existencia, ¿no? Entonces cuando nosotros partimos hace 16 años atrás, no había festivales de fotografía en Chile. Entonces yo podría haberme quedado, yo y toda la gente con quien trabajamos, podría haber pasado 16 años y haber seguido quejándome. Pero en vez de eso, dijimos, bueno, entonces si no hay, hagamos uno. Chuta, hacer un festival, bueno, no sé, pues empecemos de a poco. Entonces como que, puta, mi hermano no me llama nunca. Puta, que es mala onda mi hermano. Bueno, entonces yo lo invito a comer a mi casa y estoy con él. Y si yo quiero hablar con mi hermano y compartir con él y que él no me llama, no puedo vivir toda la vida quejándome que no me llama. Claro. Tengo que yo tomar acciones para poder ser feliz yo. Y si él no me llama nunca, puta, será su problema. Pero te fijas, entonces yo creo que también yo creo que a la medida de cada uno tiene que tener esa... Y lo mismo en las prácticas fotográficas, ¿no es cierto? A veces uno va haciendo proyectos y se va demorando, porque siempre como que hay algo que está mal, hay algo que no logré hacer el retrato del arriero y la cuestión. Bueno, pero es que si entonces no lo lograste hacer, tienes que considerarlo en tu trabajo. Y quizás tienes que, en vez de poner el retrato, poner la foto una piedra. Pero eso puede ser que sea mejor que el retrato del arriero, porque estás tú hablando de algo de verdad, estás actuando, estás haciendo. Y eso es un poco la lógica del festival que hacemos. Ya que estamos hablando del festival ahí de Valparaíso, me queda la pregunta casi que para cierre. ¿Cómo ves la fotografía allí en Chile en términos generales? ¿Es una fotografía evolutiva? ¿Es una fotografía que se va moviendo acorde a los cambios o al ritmo de la sociedad allí en Chile? ¿Es una fotografía que va de la mano con el movimiento cultural que hay en Latinoamérica? ¿O es una fotografía muy hermética, muy de Chile, vamos a decirlo así? Mira, nosotros, como tú bien sabes, vivimos en un país que tiene una geografía bien especial. Vivimos en un límite del mundo. O sea, cuando llegan los aviones a Santiago, no es que de aquí sí hay correspondencia para otro lugar. El avión aterriza acá y se da media vuelta. O sea, es el terminal. Entonces, nosotros vivimos culturalmente... es un país que se ha construido desde el aislamiento, la cordillera por un lado, el Pacífico por el otro. Entonces hay un poco una cultura de isla, ¿no es cierto?, de una especie de orgullo de que nosotros hemos logrado, somos esto. Hay una cosa así como identitaria súper fuerte. La fotografía en Chile, bueno, existe desde que las primeras fotos que se hicieron en el mundo se hicieron con unas cámaras que viajaron de Europa pocos meses después de su invento, y hay fotos en la costa de Brasil, en Argentina, y el barco pasó por Cabo de Horno y llegó a Valparaíso. Entonces, lamentablemente, esas imágenes se hundieron con el barco, y no tenemos
esas imágenes. Pero los primeros actos fotográficos de la historia de la fotografía se hicieron aquí en América Latina y en Chile en particular. Pero la fotografía chilena toma una fuerza durante la dictadura, ¿no? Con muchos fotógrafos que se jugaron la vida y algunos la dejaron por documentar lo que estaba pasando en Chile durante la dictadura, que era todo muy terrible y todo muy hermético hacia el resto del mundo. Luego la fotografía quedó media huérfana de sujeto, porque terminó la dictadura y los fotógrafos empezamos a decir, ¿y ahora qué vamos a fotografiar? O sea, ¿qué puede ser más importante que la derrota del dictador? O sea, ¿qué voy a fotografiar? Unas flores, voy a fotografiar el paisaje, ¿de qué me voy a hacer cargo ahora? Entonces tuvo todo una transición para que los fotógrafos vuelvan a encontrar motivaciones como preocupaciones. Hoy día Chile es un país que ya está más conectado con el mundo, o sea, es más fácil viajar, los fotógrafos, hay fotógrafos jóvenes en general, a la diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos, salir de Chile era un privilegio así de la alta sociedad. Hoy día conozco a muchas fotógrafas y fotógrafos de estrato social normal, y que han viajado por América Latina, que han ido a Europa en algunos casos, y la información está circulando. Y hay actividades como la nuestra, como el festival. Acaba de pasar en Santiago un encuentro fantástico que se llama Santiago Foto, que es una feria de fotolibros, que esta es la 4ª edición, donde había mucha gente mostrando sus trabajos, mucha gente comprándolo. Entonces ha ido, hoy día yo creo que las preocupaciones que tienen los fotógrafos y fotógrafas chilenas son las preocupaciones que tiene la humanidad actualmente. El medio ambiente, las desigualdades, la relación entre las personas, entre los hombres, las mujeres y los hombres, todas las disidencias. Estamos alejados de las actualidades tremendas de las guerras que hay, entonces son temas que ahí no son muy abordados fotográficamente, digamos, y muy centrado en lo que tú dices, ¿no? En dar cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, qué valor tenemos, que entra en eso que tú dices de la memoria, ¿no? Y de una manera bien identitaria, latinoamericana, o sea, chilena y latinoamericana. Hay pocas fotógrafos que van a fotografiar Asia o África, o incluso Estados Unidos o Europa. Los trabajos que hoy día están circulando, y muchos buenos, muchos, hay gente muy buena que está trabajando, son más de la identidad propia. Tal cual. Se ve mucho en los trabajos de muchos fotógrafos que hemos tenido la dicha, la suerte y la oportunidad de conversar acá en el programa. Rodrigo, para cerrar, si yo te pido una definición después de todo esto que hemos estado hablando esta mañana, una definición desde tu ser, tu parte interna, ¿qué es la fotografía para Rodrigo Rovira? Otro día estaba trabajando con Julia Toro, que es una fotógrafa chilena de 91 años, que tengo la fortuna de prepararle una exposición que se va a mostrar ahora en septiembre en Foto España. Y ella me dijo, para mí la fotografía ha sido como una morfina en el sentido que me ha permitido sobrepasar mi existencia con todos los dolores que he tenido, ¿cierto? Para mí la fotografía tiene algo de eso, que con algunos matices,
para mí la fotografía ha sido un oficio que me ha permitido ganarme la vida y que me ha permitido desarrollarme dentro del sistema en el cual vivimos. Es decir, poder llevar a mis hijos al colegio, poder vivir en un lugar agradable, poder tener viajes de vez en cuando, o sea, poder sustentar mi cotidiano. Y eso, la fotografía tiene esa virtud, a la diferencia, ponte tú, de la poesía o de la pintura, que la sociedad necesita imágenes, que no son las imágenes que yo afecciono, pero que yo tengo el oficio para poder hacerlas. Entonces, la fotografía me ha dado, me ha permitido parar la olla, digamos, por un lado. Que quizás eso es lo menos, no sé si es lo menos importante, eso no va a quedar en la memoria, pero eso me ha permitido hacer de la fotografía un estilo de vida y en el fondo utilizar la herramienta de la cámara y del film que está dentro y de lo que pasa ahí, cómo se plasma y cómo después se archiva, me ha permitido vivir de manera consciente, vivir de manera, estar presente, estar mirando lo que está sucediendo y tratando de que la vida no me pase por encima, sino que yo poder navegar con la vida. Eso me ha permitido la fotografía. Y eso lo he ido plasmando en los libros que hago. Y también, o sea, a mí no se me ocurre irme 2 días a acampar con mis hijos sin llevar la cámara, no sé para qué, pero hago 1, 2, 3 rollos que después revelo un año después, pero eso me da una cierta paz de tener esa posibilidad. Eso como de lo más insignificante hasta dar cuenta de lo que fue la historia de mis viejos, de cómo yo me fui formando, de las preocupaciones que he tenido, y hoy día podría decir que tratar de tener esa conciencia también me doy cuenta que puede ser una herramienta también que van a poder utilizar mis hijos, de los libros que yo estoy haciendo, que ellos los ven, mis hijos son adolescentes, y que ellos los ven y todo bien, pero yo sé que cuando quizás yo ya no esté, que ellos tengan 50 años y los vean, o antes, les va a dar alguna herramienta para construir ellos también. La verdad, bastante interesante esa definición y todo esto que nos estás comentando ahora. Pregunta ya de cierre. Próxima fecha del festival ahí en Valparaíso, ¿cuándo sería? ¿O ya pasó? No, es ahora a fines de octubre. Se inaugura el 25 de octubre. Dura una semana, del 25 de octubre al 1 de noviembre, y ahora luego a fines de este mes se van a abrir las convocatorias para poder presentar proyectos y poder participar del festival, y nada, pues están todos y todas muy bienvenidos a venir a Valparaíso, que es una ciudad muy atípica y que cuando uno viene no se lo olvida nunca. Bueno, ahí saben, los oyentes del programa que están pendientes de los eventos que se hacen en Latinoamérica acerca de fotografía. Bueno, tenemos el Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso, que repetime por favor la fecha de 25 de septiembre. No, del 25 de octubre al 1 de noviembre. Ahí está, 25 de octubre al 1 de noviembre. Así que, y ahora final de mes, estamos en el mes de la fotografía, no lo hemos dicho. Ahora en el mes de la fotografía, bueno, se abren las convocatorias por ahí a final de mes, así que los que están escuchando el programa, pendientes. ¿Por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde pueden obtener más información acerca del festival para las personas interesadas? Sí, el circuito más fácil y más ágil es por Instagram, que es un sitio que se llama Casa Espacio FIF, FIFB corta, que son las iniciales del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Casa Espacio
FIF. Ahí está, buenísimo. Nosotros, como siempre, al final o en la caja de comentarios de la entrevista dejamos los contactos para que la gente, los links, para que la gente vaya, mientras se escuche el programa, ingrese y te vaya ubicando, te vaya haciendo puede ser una invitación, ¿por qué no? Algún evento acá en Latinoamérica o donde nos escuchen, o dejarte algún comentario o preguntas que la gente necesite. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero respetar el tiempo del programa y tu tiempo sobre todo, porque imagino que estás en otras actividades. La verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa, por compartir con nosotros tu vivencia dentro del mundo de la fotografía, tu visión, y desde ya, como siempre, las puertas abiertas del programa para un próximo encuentro, cuando de allá para acá tengan algo que contar, que quieran compartir, las puertas abiertas del programa. Fantástico, millón de gracias, muchas gracias. Y hagamos, cuando tengas el programa listo, señálamelo, porque lo podemos compartir desde las redes del festival y de la mía también. Perfecto, así va a ser, tenlo por seguro. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y lo mejor de lo que resta de este 2025. Ya estamos casi que en la recta final. Estamos en agosto, nos quedan 4 meses para cerrar 2025. Final de año siempre es un poco acelerado para todo el mundo, sobre todo en este lado del continente. Así que bueno, el mayor de los éxitos, y si no nos encontramos de aquí al año que viene, que arranquemos con toda la energía en el 2026. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y la conversación, y lo mismo, te deseo lo mejor en todo lo que venga. Bueno, muchísimas gracias. Bien, conversábamos allí con Rodrigo Gómez Rovira, fotógrafo latinoamericano, fotógrafo documental, director artístico y coordinador general del Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso. Con él charlamos esta mañana al momento de hacer la entrevista. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que por ahí nos contacten, nos sigan, nos hagan sugerencias, comentarios y más. Este programa y todos los que ya han escuchado y todos los que vienen, lo vas a poder escuchar y disfrutar a través de nuestras cuentas en Spotify y en YouTube. Estamos como Foto con Fede, por allí ingresan y se van a dar un festín, se van a deleitar con todas nuestras entrevistas, con nuestros invitados e invitadas con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de este apasionante mundo de la fotografía, sobre todo nuestra fotografía latinoamericana. Federico Murúa se despide, será hasta el próximo jueves, donde, como de costumbre, estaremos con un programa de corte similar. Chau, chau.